La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo están este lunes 26 de septiembre? Oigan, yo cada que me presento a esta cabina de radio es o a fin de mes o el siguiente mes. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos a esta tu casa Promo Estéreo, tu programa La Ley, Justicia Elemental, tu espacio para que aprendas a empoderarte legalmente. Recuerda que estamos aquí, nuestras instalaciones en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma. Ven, conoce nuestras instalaciones y súmate a esta gran empresa socialmente responsable, dirigida por un extraordinario jefecito que tenemos, Eduardo Llamas, sus extraordinarios socios y todos aquellos que venimos aquí todos los días a tener una programación. Miren, estoy aquí yo enfrente de lunes a domingo, vemos toda la programación de Promo Estéreo y abajo tenemos la programación de Orbe Network, el canal de TV por internet. De verdad, hay mucho talento. Súmate con nosotros, ven, tráenos tu proyecto y conviértete como nosotros en un extraordinario profesional en la locución. Mi querida Cheli, muy buenas tardes. Bienvenida a esta cabina de radio. A mí es quien me debieran de dar la bienvenida otra vez. Saludo a la fanpage, ¿verdad? Yo estaba buscando acá la cámara, pero ya me vi de este lado. Hola amigos de la fanpage de Promo Estéreo que se están conectando y aquellos que nos escuchan a través de el podcast y la aplicación de Promo Estéreo. Gracias por escucharnos como siempre todos los lunes y por ser pacientes y por habernos esperado estos días donde hemos puesto lo mejor de nuestro programa por más de 4 años ya al aire. Créanme que han sido días de mucho trabajo, mucha actividad, pero también mi piecito anda un poco malo, no puedo moverlo. He tenido que estar en reposo absoluto. Me es para mí muy difícil porque pues tengo que estar con el pie así y no lo puedo mover. Entonces es muy difícil, muy desesperante. Soy a una prueba de paciencia que no quiero contarles porque pues la comida, todo y pues bañarte y es muy difícil. Pero mira, entrego un medicamento, no me gusta porque conlleva un poco de cortisona y eso me está afectando demasiado. Pero voy a otros tratamientos, miles de más. Gracias a todos por sus mensajes, por su apoyo. Y aquí seguimos. Créanme que recuerden que este segmento es patrocinado por Campac. Miren, yo hoy traigo aquí una de estas, no sé cómo se llame, pero me encantó. Ahorita que pasé a la tienda de Campac, esta me encantó. Pero también traigo para nuestros amigos que nos van a visitar hoy, las lámparas. ¿Cómo les ha ido de temblor? Oigan, fue hace 8 días, ¿verdad? El del 19. Hace 8 días el del 19, que por eso no venimos a transmitir. Miren que estábamos en casa, ahí con varios temas, trabajando, y de repente el temblor. Y luego, ¿fue miércoles o qué fue el temblor el siguiente? Sí, ¿verdad? ¿O jueves? Fue jueves, ¿no? Creo, no me acuerdo si fue. Bueno, no recuerdo el siguiente temblor. Pero yo quiero preguntarles, a ver a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, nos sienten. ¿Tienen su mochila de emergencia? ¿Tienen sus lámparas? Ay, no está cargada esta lámpara. Miren, Campac maneja una lámpara de emergencia que parece que usted tuviera su sistema de luz propia. Yo la pongo en mi casa y sí tengo que decirlo, mis vecinos le preguntan a los policías ¿por qué la licenciada sí tiene luz? Y yo, ay, es que se ve preciosa así en los balcones hacia la calle, alumbra bastante. Déjenme decirle que estas las encuentran en las tiendas físicamente. Deben ustedes de estar preparados con su mochila de emergencia. Miren, yo en mis redes a todos les estuve poniendo, tienen su mochila de emergencia, tienen sus lámparas de emergencia. Díganme porque vamos a estar obsequiando, pero también vamos a estarles pidiendo a aquellos que tengan su plan de protección civil que nos lo hagan saber para que se llevaran una mochila. Miren, de Campac
tenemos no una ni dos, más de 500 modelos y unos modelos extraordinarios, desde mochilas de emergencia, mochilas escolares, mochilas para hacer deporte, para los que hacen box, mochilas si te vas de campo. Bueno, hay una mochila enorme de campo, que si va uno al camping. No me pregunten, esa mochila yo la tengo porque ahí guardo unas cosas. La vio un amigo que recién llegó y me dijo, oye, esa mochila está divina. Y yo, ¿cuánto vale? No me preguntan porque gracias a Campa, que siempre nos apoya, y tenemos para apoyar a aquellos que lo necesitan, como recién hicimos apenas lo de las mochilas. Miren, esa mochila, más o menos, usted no me pregunte, estaba en 1,700 pesos porque nos metimos a googlear. Yo no soy de preguntar, ¿no? Pero porque a mi amigo le interesaba, porque la mochila que él traía para su campamento no le funcionó. Y entonces él me empezó a explicar cada mochila para qué era de las que estuvimos viendo, y yo de, mira, pues como yo llego a la tienda y si me gusta esta, como verán ustedes, ahorita esta se me hizo muy, muy práctica ahí en esta cuestión, pues yo pasé, yo la traje. ¿Qué te invito, amigo? A que si tú nos estás escuchando y nos sigues y tienes tu plan de protección civil, pero tienes tu mochila de emergencia, y me enseñas con fotografía ahí en un comentario en la fanpage de Promostereo. Ahorita voy a poner la fanpage de Consultoría Jurídica Ontiveros. O nos mandas un WhatsApp para que puedas interactuar con nosotros a nuestro número. Recuerda que estamos en este número 55 21 89 61 13. Nos mandas WhatsApp, aquí vemos, y a los que manden yo me voy a encargar de proporcionarles un aditamento para su mochila de emergencia. No les voy a decir que lámparas, porque la verdad de estas no me dotaron de muchas cosas, pero son bien prácticas, son buenísimas. Quiero decirles que también tengo hasta mi radio de pilas. Yo sí cargo con mi radio de pilas, yo sí tengo mis mochila de emergencia, donde también viene la comida para mi lomito precioso. ¿Por qué creen que dicen que tenemos que poner croquetas en nuestra mochila de emergencia? Porque es muy cierto, cuando un edificio se cae, y si nosotros vivimos en el piso 16 o piso 17, como unos amigos que yo tengo, si te quedas ahí pero tienes tu mochila de emergencia, se dice que los perros rescatadores están preparados para oler ese alimento y dar contigo, pero siempre y cuando la tengas, ¿no? Así es que yo quiero invitarte a que te sumes a una cultura preventiva, porque la cultura correctiva va a ser como el lunes, y el lunes fue cuando fue en el día, ¿verdad? Y se fue la luz. Yo no sé, ¿tú tuviste luz en tu casa? ¿O tú? Igual se fue. Tuvimos 2 horas sin luz. Y esas 2 horas, créanme que yo con mi radio de pilas, muy flamantemente, como señora de abolengo, lo puse a abrir las ventanas de mi casa, y la calle en silencio. Lo único que se escuchaba en toda la cuadra era mi radio de pilas. Y todos estábamos ahí enterados qué estaba pasando en esta Ciudad de México. En todos los puntos se estaban reportando. Afortunadamente tenemos ahí una unidad de la Secretaría de la Ciudad de México, donde el policía pues pasó a ver a todos los vecinos, y como tenemos una comunidad de vecinos viejitos, pues se les apoya en esta cuestión. Por eso es muy importante que tú tengas tu plan de protección civil para que lo lleves a cabo. De verdad, no te confíes en que si la alerta nos da más o menos el parámetro 30-45 segundos, ¿verdad, Chely? No más. Hay alertas que no se escuchan. Hay personas que no están capacitadas para bajar corriendo. Si no tienes un plan de protección civil donde tú tengas la capacidad de en 30 segundos salir de tu casa, no lo hagas. Lamentablemente, ¿qué fue en este segundo, creo? La señora que bajó las escaleras, ¿no? De la colonia Doctores, se pegó en la cabeza y murió. Cuando nosotros bajamos y está moviéndose en nuestra casa, las escaleras, o queremos usar el elevador, es lo peor. Nunca le vamos a ganar a los segundos. El tiempo, mire, es una cuestión así de facto. Si yo creo que en lo que ya le piqué al elevador van 10 segundos y 10 segundos voy a bajar, ojo, no, me puedo quedar allí. Y entonces el temblor es peor, y si se cae el edificio, bueno, no quiero contarte si es que lo cuentas, ¿verdad? O simplemente que te quedes atorado unas 3 horas porque no hay luz. Si eres claustrofóbico como yo,
si te da ansiedad, si no sabes manejar la respiración, bueno, va a ser tu peor experiencia. Y entonces es allí donde nos viene el trauma colectivo de decir que no podemos pasar los temblores y todo este asunto, ¿no? Entonces, yo te invito a que tú tengas ahí en esta cuestión tu plan de protección civil para que lo lleves a cabo allí en esa cuestión, porque recuerden que si no lo manejas, si no lo sabes manejar, pues vas a salir perdiendo. Miren, tenemos a un súper invitadazo, mi querido Emanuel, que viene aquí a visitarnos a cabina de radio. Él los saluda aquí a la fanpage, aquí está en vivo. Y él viene por su lámpara. Él se llevó una lámpara porque ya saben que ellos son mis zafiros preciosos a quien yo los apoyo. Siéntate, Emanuel, por favor, en lo que viene Ani. ¿Quieres sentarte acá? ¿No? Ahí, porfis, porque ahorita va a venir ahí Anaid y ahí se sienta Anaid. Ahí, porfis. Ahí. Y entonces les decía que es bien importante que tengamos nosotros el plan de protección civil. Luego tengo otros amigos que se quedaron sin luz y tenían niños chiquitos y sin velas y sin lámparas y sin nada. Tenemos de todo allí, eso es lo peor que puede pasar. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. ¿Sí? ¿Cómo te va en el trabajo? Bien, vamos ahí pues apoyando a los compañeros en la vez pasada ahí en la sede nos tocó el temblor. Me agarró uno en mi casa y otro en la sede y en base eje central. ¿En serio? ¿Y cómo sintieron el temblor? Pues está fuertecito, el de la noche casi no lo sentí, lo sintió más mi esposa. ¿En serio? El de la noche, fíjense que mi perro sí lo sintió bastante y estaba él muy alterado. De por sí estaba enferma mi perra ahorita y bueno, es como un niño, ¿no? Así para la medicina y estoy batallando. Pero fíjense que se puso a llorar. Yo le decía al veterinario el viernes, se puso a llorar terriblemente. Nunca me había pasado porque los perros también los tenemos entrenados hasta para bajar. No, ahora le costó muchísimo trabajo. Pero qué bueno que vienes por tu lámpara. Gracias. Y qué bueno que tengas tu mochila de emergencia y que allí vayas inculcándoles esta cultura preventiva a tus hijos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mi perrita estaba dormida. Ella sí no se despertó. Nada, estaba con los niños, estaba ahí dormida con ellos y ya hasta que los fue a parar, se pararon los tres. Y rapidísima. Qué bueno. Fíjense, amigos, que es bien importante que nosotros tengamos un perrito, un animalito en casa, ¿no? Porque eso es parte de enseñarles a nuestros hijos una responsabilidad, pero también una responsabilidad afectiva. Y los animales sienten, todo tipo de animales, no me pregunten, yo tenía una pecera en la oficina hace unos ayeres y cuando venía algo, el pez se movía y se movía así como si fuera un mar terriblemente y nos avisaba de algo, ¿no? Y bueno, cuando uno no sabe, pues no pone atención. Digo, ahora Kiara, que estuvo con lo del temblor en la noche, yo sí estaba trabajando y yo Kiara dando vueltas y bueno, era cuento de nunca acabar. Mi querida Ani, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en audiencia? Hola, bien, muchas gracias, aquí corriendo. Qué bueno. Pero ya llegamos, ya estamos con ustedes. Eso es muy bueno. Queridos amigos, fíjense que aparte de haberles dado este preámbulo, vamos a hablar con mi querida Anaid en lo que ella se instalan. ¿Aquí te quedas con nosotros o te vas a ir en lo que? Vamos a aprender un poco de la prisión. Fíjense que en días atrás la Corte Interamericana sesionó, la Suprema Corte también habló. ¿Ustedes consideran que es importante que las personas estén en un reclusorio, estén privadas de su libertad? Y se los comento esto porque yo creo que hay cosas que son excesivas y que no debemos dejar que la justicia se politice en un sentido intrínseco, porque si no, ¿saben qué? Vamos a salir perdiendo todos y todos, porque el día que usted tenga un delito, el día que a usted le pase alguna circunstancia, ahí es donde vamos a valer todos barriga, como dice el meme, ¿no? Y en esta cuestión, por eso tenemos a nuestra experta invitada hoy, la maestra Anaid Valero, ¿verdad? Eso, Arely, querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, pues aquí un gusto como siempre, agradeciendo tu invitación, sobre todo estos espacios
que finalmente pues nos permiten allegarnos un poquito a la ciudadanía para que ellos también entiendan pues de lo que se trata, ¿no? Un tema relevante, como tú lo acabas de mencionar, es precisamente la prisión preventiva. Como tal, pues hasta que no estás involucrado con un proceso penal, pues no tienes idea de qué se trata. Y muchas veces pues en los medios de comunicación escuchamos que por ahí vienen ciertas políticas públicas que dicen que es mejor que estén adentro, que se tiene que en este caso dar penas más altas a los delincuentes, que deben de estar en prisión preventiva durante su proceso, pero evidentemente las personas no saben que, bueno, en principio tenemos algo muy importante que es la presunción de inocencia, ¿no? Y que a todos nos deben de tratar y nos deben de considerar inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero perdemos de vista eso y muchas veces justamente por este tipo de influencia que tenemos en estos medios de comunicación, esta parte de desinformación por la ciudadanía, pues es que ellos creen o consideran que lo mejor es que sí estén privados de su libertad las personas, cuando no es así, porque se está volviendo un exceso. O sea, lo que se supone que en un inicio de la reforma constitucional en materia penal, pues iba a ser la excepción, ahora parecería que se está convirtiendo en la regla, ¿no? Lo cual es gravísimo para todos. Y además, cuando ya lo ves en la parte práctica, por ejemplo, tenemos una figura por ahí que es la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Y estas autoridades son las que básicamente hacen unos informes de riesgo y te dicen ahí con ciertos parámetros qué es lo que van a considerar para ver si tú tienes un riesgo de fuga, un riesgo que pueda encontrarse la víctima, un riesgo a la obstaculización de la investigación. Pero ya cuando ves realmente en la práctica cómo se miden esos riesgos, la verdad es que son cuestiones hasta irrisorias. Y eso conlleva un grave peligro en la imposición de la medida cautelar, porque si bien es una cuestión que se puede tomar en consideración por un juez, pues lo cierto es que finalmente para muchos de ellos es importante, ¿no? Y en otros aspectos que, bueno, pues ahorita los vamos a comentar. Pero sí, definitivamente pues agradezco el espacio para este tipo de temas. Ya sabes, siempre aquí bienvenida a la Casa de Promesterio. Fíjate que tomo mucho esta parte de lo que tú dices, ¿no? Tenemos las medidas cautelares y pareciera que todos los delitos deben de ir a dar a la cárcel, al bote, que se vaya mi agresor al bote, ¿no? Todavía tenemos como este pensamiento de venganza, no de aplicación de justicia, porque mire, podemos mandar a quien usted quiera a la cárcel, robo, violación, secuestro, lo que usted quiera, menos los delitos de cuello blanco. A los políticos usted nunca los verá en la cárcel. Ahorita ve simulaciones, pero no ve lo que es. Pero, ¿por qué no nos educamos de otra manera? Y lo más importante, no tenemos una reinserción social, aunque tengamos unas medidas cautelares, aunque tengamos esta unidad técnica disciplinaria, ¿no? Para ver el riesgo que tiene la persona si se va a evadir o no. Pero no hay una reinserción social, entonces yo a veces digo, pues síganlos dejando en la cárcel o sigan peleando o pugnando, porque nos falta esa parte que se cumpla en esta ciudad para que hoy esta parte, cuando hablamos de prisión, pues tenga una base muy sólida, amiga, ¿no? Porque sí podemos hablar y a lo mejor hay quien está por un delito que no debiera de estar, ¿no? El caso Rosario Robles, ¿no? Que es muy político, pero por el delito que ella está, no es de prisión. Pongamos miles de ejemplos, ¿no? Como tal, que por eso hoy la Defensoría está trabajando en estos asuntos de 180 y tantas mujeres a raíz de que fue el ministro de la Suprema, ¿no? A Santa Marta. Y que además es gravísimo porque, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, ¿no? De un día a otro resulta que ahora sí la Fiscalía considera que ella debe estar en su casa. O sea, ¿qué fue lo que cambió, qué se modificó cuando en realidad pues ya habíamos visto el actuar de su defensa, ¿no? Durante todo este tiempo, cómo ellos habían pedido la revisión de medida cautelar, no se las habían concedido. Entonces, esto parecería más hasta con tintes políticos, lo cual es gravoso. O sea, porque finalmente si la justicia va a ser negociable, pues entonces todos los principios que rigen en el proceso pues no van a servir de nada, ¿no? O sea, vamos a ver que la Fiscalía pues prácticamente va a estar a contentillo de estos aspectos políticos, cuando en realidad pues existe precisamente, como tú lo comentaste, mi querida Arely, pues ya criterios incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se ha establecido qué es lo que deben de considerar los jueces justamente para imponer esta prisión preventiva, ¿no? Y que finalmente pues parecería que no están atendiendo a, por ejemplo, este test de proporcionalidad que la Corte ya ha señalado cómo se debe de llevar a cabo,
cuáles son los fines que buscan las medidas cautelares, y parece que esto pues queda de lado. Entonces, creo que sí son cuestiones que sí se deben de atender, que los jueces deben de ser más cautelosos al imponer este tipo de medida, porque finalmente lo que se estaba logrando, incluso si tú por ahí ves algunas estadísticas, fíjate que es muy interesante. Cuando empieza el sistema acusatorio, que bueno, como sabemos, pues fue a partir del 2008, fue gradualmente, ¿no? Ya colocándose en cada estado hasta 2016, pero justamente hay una recta de 2014 más o menos a 2016 que ya estaba en casi la totalidad del país el sistema acusatorio, y ahí es cuando la prisión preventiva se reduce por un porcentaje importante. Estamos hablando de un 20 y tantos % que se redujo. Pero después parece que nuevamente surge esta parte, pues no sé si decirlo, de temor de dejar a una persona que está siendo sujeta a proceso en libertad, y nuevamente empieza a incrementar. Y pues ahorita tenemos mensajes gravísimos, incluso que vienen de nuestro ejecutivo, no en el sentido de no, que siga la prisión preventiva. La prisión preventiva nunca se ha dicho que se va a desaparecer, incluso por ahí tuvimos recientemente pues esta acción de inconstitucionalidad y este amparo en revisión, el 355-2021 de la primera sala, que justamente hablaban de eso, ¿no? Del tema de la prisión preventiva, cómo incluso el proyecto fue por este tema de inconvencionalidad y posteriormente pues ahorita fue retirado de la mesa, pero es grave que veamos la incidencia del Poder Ejecutivo en este tipo pues de aspectos que son totalmente o pertenecen totalmente al Poder Judicial, ¿no? Y que finalmente, pues, ¿dónde está esa independencia judicial para que, pues, los jueces puedan resolver conforme a derecho? Porque entonces, como en el caso, pues, Rosario Robles o en otros relevantes que tenemos de ciertos políticos, pues vamos a ver que sí van a optar por otro tipo de medida cautelar, y parecería que entonces, pues, la justicia a quién pertenece, ¿no? Como tú lo comentabas. Sí, fíjate que tocas algo muy, muy importante, porque en este inter de estos años que tú mencionaste, se despresurizaron las cárceles y veíamos que estaban un poco vacías. Después vino un grupo parlamentario que hoy nos gobierna y genera reformas a infinidad de delitos. Y vuelvo a decirles, ojalá todos los delitos que se cometen, fuera la prisión, la reparación del daño, esta parte que se habla en boga de los derechos humanos y bla, bla, bla. Pero no tenemos una reascensor social. Esa es la realidad que le hace falta a este sistema, está cojo. Y con todo y sus reformas y con todo que el Ejecutivo diga que no se debe de quitar la prisión, perdónenme, pero de nada sirve, porque adentro tenemos pues maestros, ¿no? Del crimen, lamentablemente, ¿no? Hay quien entra por una cuestión mínima y salen, que para qué le quiero decir, de las cárceles nos siguen hablando para extorsionarnos, para secuestrar, de las cárceles siguen dirigiendo y cobrando piso, les permiten un teléfono celular, una computadora, una celda, pues de buen vestir. Todo eso, señoras y señores, sigue siendo, se cobra, aun cuando yo espero que hoy, que la policía que va a ingresar al sistema penitenciario, de verdad tengan una ética y haya un filtro. Ojalá eso cambie, porque si no vamos a seguir, y yo creo que, fíjate, el caso de Rosario Robles, lo comentamos con Epigmenio, ese día nos habló, y yo le decía, qué lista fue la fiscalía, porque sabían que ya venía tu amparo, y te iban a obligar, te gustara o no. En el caso de la Corte Interamericana, todavía no tenemos la sentencia, y creo que va a obligar a México, ¿no? Triste y lamentablemente la Suprema Corte, pues sí se vio ahí con tintes políticos, ¿no? Al dejar de sesionar de este tema. Claro, sí, la verdad, pues es muy complicado actualmente porque como lo comentas tú precisamente, o sea, cuando están en una prisión preventiva, en principio, pues lo idóneo es que los tuvieran separados de los que ya están compurgando una pena. Pero la realidad es que eso no sucede en muchos establecimientos carcelarios, no hay forma, o sea, materialmente es imposible que ellos estén separados de la población normal, ¿no? De la población que ya está compurgando. Ahora, cuando ellos ingresan a esta prisión preventiva, tampoco los dejan hacer actividades que forman parte de la reinserción social. ¿Por qué? Porque todavía no hay una sentencia que estén compurgando. Entonces no les permiten pues que se inscriban a un taller, que se inscriban a una cuestión de educación. O sea, no están haciendo nada productivo. Y lo más grave, que muchas veces los imputados pues son gente productiva al exterior, que cuando ya ellos pues están sujetos a esta medida cautelar es imposible
que ellos puedan llevar a cabo pues ya esta rutina que tenían cotidianamente, ¿no? Ahora, lo grave de esto es que no solamente, como lo dices, Arely, no es en ciertos delitos, sino que con cualquier dato, incluso subjetivo, ya dicen hay riesgo a la víctima, hay riesgo al proceso, y te lo juro, yo he visto asuntos en donde por temas de incumplimiento de obligaciones alimentarias están en prisión preventiva. Cuando, oye, si tienes a una persona que es el progenitor que no está dando alimentos, ¿para qué lo quieres adentro? Que no va a trabajar, va a perder el trabajo y menos va a dar alimentos, ¿no? O sea, no sé si sea una forma en la que creen, incluso por ahí he escuchado algunas resoluciones cuando dicen, es que cómo van a pagar un localizador electrónico, un brazalete, y cómo no pagan, en este caso, la pensión alimenticia. Bueno, permítanos, ¿no? O sea, hay salidas alternas que se pueden acoger, pero eso no impide o eso no prejuzga incluso para los jueces que ellos ya tengan que señalar que él sí cometió el delito. Porque, ojo, también se supone que pues si los está rigiendo este principio de presunción de inocencia, porque ellos, más allá de aspectos objetivos que tenemos que mostrar, porque aparte el Ministerio Público para esta imposición de esta medida tiene la carga de la prueba. O sea, él tiene que justificar que no hay otra medida cautelar que sea suficiente para garantizar esos fines. ¿Y por qué entonces pues no lo toman en consideración los jueces, no? Parecería que aquí la carga se te revierte a ti como defensa y que casi tú tienes que asegurar que él pues no, sí tiene un domicilio, que no se va a dar a la fuga, que no va a molestar a la víctima. Y, por ejemplo, incluso en la parte práctica, a mí cuando les he comentado del tema del brazalete, dicen es que no sabemos cómo va todo el tema de la colocación y nuestras nuestras autoridades de supervisión no tendrían comunicación con la empresa, ¿no? Porque hay empresas privadas que se dedican a eso, pero eso no se lo pueden atribuir en perjuicio del imputado. Finalmente, él debería de gozar de una libertad durante su proceso, pero bueno, desafortunadamente pues vemos que no es así y eso, insisto, se está volviendo como lo común ahora, ¿no? Sí, fíjate que es muy grave para el caso que tú pones de violencia familiar. Miren, preciosas mamás, sí, yo sé que nos duele haber escogido no al hombre idóneo, pero es el padre que escogiste para tus hijos y no hay más, no lo puedes borrar, no hay de otra. El que llegue a prisión y ya lo tengas ahí, no te va a pagar, se va a quedar ahí, aun cuando los jueces en materia penal ya se pronuncian sobre alimentos y viene esta parte de obligarlos, ¿no? Sí, pero o soluciona una parte o soluciona la otra. Si no traes a un especialista que te enseñe a mediar, a perdonar, a sanar, tu ego te va a hacer cometer infinidad de errores. Y tú podrás cantar victoria con todo mundo, lo metí a la cárcel, pero es el papá de tu hijo, porque la figura de padre y madre siempre van a quedar. Y entonces fíjense con este delito el impacto que lleva la prisión, ¿no? Porque si tú me dijeras fuera un homicidio, voy de acuerdo, una violación. A lo mejor tú me dices, él es de lo peor un desgraciado, tú lo conociste y así lo escogiste. Pero si no aprendes a mediar, a negociar, el que llegue a la cárcel, por eso tenemos estas estadísticas, por eso tenemos estos malos mensajes. Y no porque tú me vas a decir, mis hijos no han comido. Miren, las madres les encanta, y digo les encanta porque tuve recién una asesoría con una mujer que es muy famosa y me dijo, no le voy a pedir nada, yo puedo sola. Aquí tienes la respuesta. Ese es el problema, que las madres, porque pueden solas, porque se creen súper mujeres, no exigen esa obligación sine qua non que tú le dices a tu hijo desde el momento que decidiste que él fuera tu papá, no hay más, el papá de tus hijos, no hay más. Y entonces vienen estas cuestiones de pelear, y fíjate todo lo que conlleva este delito, amiga, o sea, van y genera una estadística, una persona que va a decidir entre, pues yo quiero salir con un brazalete, me pondré a trabajar a lo mejor de lo que sea, pero ahora viene la otra parte de que lo cosifica la sociedad. ¿Quién va a contratar a alguien que trae un brazalete, no? Si simplemente vámonos a las redes, el concierto de ayer, todos eran nacos, ¿no? Por haber estado en el concierto. Y fíjense qué terrible estos mensajes que se mandan. Yo ponía en mis redes qué mugrosos, y dije mugrosos porque se supone que no entraba basura, no entraba alimento, no entraba nada. ¿Y quieren que les diga cómo terminó el centro? Lo doble y lo triple de lo cochino que queda. Bendito sea Dios que nos los barren 4 veces al día. Pero imagínense si hubiera pasado, no sé, alguien que se aloque, que le da la ansiedad y empieza con el paraguas, ¿no? A generar una lesión.
Y en todo ese tumulto, ¿no? Había un meme de, ay, quiero ir al baño, ¿no? Hay una persona en medio. Yo dije, eso no lo vislumbran las personas, pero fíjate los mensajes que se mandan, amiga. Por eso yo cuando retomo y pongo todo este ejemplo muy grande, ¿cómo podemos decirle a la sociedad o cómo la reeducamos para que no todo sea prisión? Y espérenme, no se me vayan a venir encima en decirme, ¿y si mataron o me violaron? No, hay delitos que sí se van a tener que quedar ahí adentro. No, y que incluso también, o sea, es justamente el criterio incluso de la Corte Interamericana, ¿no? O sea, no es que esté mal, o sea, en ciertos casos por supuesto que es necesaria, pero que se justifique. O sea, aquí el punto es eso, que el Ministerio Público, yo sé que tienen muchísimo trabajo, que bueno, no se dan abasto, pero es parte de su labor, porque finalmente ellos tienen que pasar precisamente vamos a decirlo, esta carga procesal para superarla y demostrar fehacientemente que pues es necesario. Y desafortunadamente en casos que sí lo ameritan, no lo hacen. Y en casos que realmente no lo ameritan, pues parecería todo lo contrario, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que pues ya llegamos justamente al absurdo de las cosas. Porque como lo comentabas, por ejemplo, en temas de violencia familiar, ahorita creo que es un exceso, o sea, nos estamos yendo como al hipergarantismo precisamente de situaciones que tenemos que ser objetivos, nuevamente insisto en ese aspecto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y digo, no me dejarás mentir, Arely, muchas veces pues una víctima va y en el Ministerio Público los propios policías, ¿qué pasa? Usted auméntele, ¿no? Agréguele esto. Pues no pasó así, no importa, porque si no ahorita la persona va a salir. Y somos seres humanos, y todos los seres humanos, cuando estamos con estas emociones de enojo, de ira, de resentimiento, etcétera, pues actúan. Y muchas veces actúan. A mí me han tocado mujeres que me dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada que salga, o sea, yo que salga. Yo les explico, no, mira, pero si te hizo esto, no, es que ni siquiera me lo hizo. O sea, el policía me dijo que mintiera y así, etcétera, etcétera. Ya fui con la fiscal y el fiscal me dijo que si yo digo eso, pues yo soy la que voy a estar ahí adentro. Y bueno, es como una cadena, ¿no? Que se vuelve interminable. Y por este tipo de cuestiones, pues insisto, cuando no están sujetos a un proceso, pues no entienden qué está pasando. Y esto es un aspecto cultural. ¿Por qué? Porque el tema de las salidas alternas, precisamente, pues debe de ser algo que se les enseña a los niños desde que están en formación. O sea, yo recuerdo que en 2000, más o menos 11, 12, si no me equivoco, justamente me tocó por ahí capacitar en el estado de Tamaulipas y una Ministerio Público llegaba y me decía, maestra, ¿qué cree? Que a mi hija le están enseñando mediación. Y ahora ella me dice que los problemas pues se resuelven platicando, que no es necesario los golpes, que no es necesario esto, que siempre hay que dialogar. Y bueno, les van inculcando otro tipo de cultura. Pero el mexicano, pues desgraciadamente es casi ojo por ojo, diente por diente y hasta más, ¿no? O sea, me hiciste, pues ahora vas a ver cómo me la pagas y entre más tiempo te pueda dejar adentro, pues va a ser mejor para mí y etcétera, cuando no es la naturaleza de esto. Sí, fíjate que es bien importante en la cultura preventiva que de todo lo que nos podamos allegar sea, porque finalmente uno lo ve, ¿no? Hay asuntos que desde Ministerio Público los podemos resolver y mediar. Hay delitos que no nos lo van a permitir. Yo sí quiero aclararle en esta cuestión para que no me vaya a poner ahí algún mal comentario y que no lo comprenda, sino que tenemos que saber, porque si usted me va a decir, ¿cómo voy a perdonar? Me engañó y me hizo, pues es parte de, a todos nos ha tocado tener que perdonar a la familia, al tío, al papá, a la mamá, a todo mundo. Y si no aprendemos a resolver un conflicto, mire que llegando nuestro agresor a reclusorio, ojalá eso le sirviera, pero no, porque allá adentro están sin hacer nada, dormidos, si quieren entrar a un taller tienen que pagar. Y ahora, los talleres que se dan es serigrafía, estos bordados, carpintería, manejaban el reclusorio sur estas bolsitas que formaban de esta marca para regalo, ¿no? Entonces, eso ojalá les funcionara. Y si usted me dice, de las contadas notas que de repente vemos en los periódicos, se graduó de abogado, de ingeniero, bueno, son porque han sido contadas. Darío Cos, mi querido maestro, llevaba un plan, un programa en los reclusorios cuando estábamos en Indepac. No lo sé, voy a tratar de contactarlo. ¿Saben por qué?
porque sí es bien importante que también miremos del otro lado, de los que están allá adentro. No todos tampoco son crimen organizado, no todos están en las mismas condiciones, y hablábamos de esta parte, ¿no? Son 2 años que llevan a veces sin ser juzgados y están como en un área donde los van cerniendo y luego ya los pasan a población. Se me fue el nombre, recuérdame. Y el estar 2 años o ya no en cualquiera de las 2 áreas, en un reclusorio donde usted no tiene libertad, donde si usted padece N cantidad de circunstancias, bueno, ahí le van a enseñar hasta comer, aguantarse, perdonar, y ahí sobrevive el más listo. Y con esto que yo le cuento, porque por ahí hay miles de videos de los reclusorios y de todo lo que pasa adentro, una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Si nos enseñaran, como decía mi querida Ani, de esta chiquilla, a términos de mediación, hoy podríamos llegar y decirle que a la gente que no todo es reclusión, ¿no? Ojalá fueran y la pena pues les enseñara. Pero fíjate que también ahora viene esta parte, amiga, de la cultura, en donde si nos tocan hacer labor comunitaria, ¿no? Creo que tú debes de saber de eso, ¿no? Manejan ahí con ustedes, ¿no? Y sabes más, ¿no? Allí. Si nos enseñaran, eso sería muy padre. Yo recuerdo que en la pandemia a muchos que mandaban al Torito estaban en el centro y los veías ahí con su gel, estos cubrebocas, y eso era muy padre porque la verdad, digo, tenían su cara, pero pues digo, oiga, si nos pasamos un alto, le doy gracias a la autoridad porque no me maté. Agarré mi vehículo tomado y no me maté y gracias, ¿no? Por eso debiéramos de tener así como conciencia, ¿no? Y esta parte de que volvamos a valores, principios, amiga, porque tenemos una sociedad muy castigadora. Así es, totalmente de acuerdo, Arely. Es que, como te comentaba, ¿no? Finalmente, pues es de educación. Desde casa, desde escuelas, institucionales, incluso por parte del gobierno, que finalmente, pues si ellos no se comprometen a enseñar a las personas, pues ¿qué es lo que pasa? Que las personas pues ni siquiera tienen idea, ¿no? O sea, por ejemplo, hay víctimas que ellas piensan que en cuanto deje de estar detenido las va a ir a agredir. Si yo creo que existe algo eficaz, por ejemplo, el código Águila, ¿no? Tan famoso, de ¿sabes qué? Pues no te va a pasar nada, puedes hablarle inmediatamente a la patrulla tiene que estar pues casi de inmediato, etcétera. Bueno, van a generar que también las personas pues adquieran esta confianza. Pero ahí tenemos muchos problemas. Las personas no creen en las instituciones. Y cuando son víctimas de un delito, pues evidentemente todo este resentimiento que se genera ante la desconfianza también institucional, pues hace que se exacerbe este tipo de sentimientos. En alguna ocasión, y creyendo las víctimas que sí están acusando a la persona que les hizo, ¿no? Eso, que cometió ese delito en su agravio, pero nunca nos hemos preguntado, ¿y si realmente no era? ¿No? Porque muchas personas, pues, insisto, por el momento en el que viven, cómo se encuentran, etcétera, hacen señalamientos. Y digo, no sé si te ha pasado, Arely, yo sí he tenido clientes que han sido inocentes, ¿no? Y que se ha demostrado, afortunadamente, gracias, pues, a videos, etcétera, que son contundentes para acreditar que, pues, ellos jamás pudieron haber cometido esa conducta. Recuerdo muchísimo un asunto que tuve ya hace un par de años antes del sistema acusatorio, en donde este chico estuvo en prisión preventiva un año, perdió su trabajo, evidentemente, pues su familia, digo, afortunadamente lo apoyó, pero pues fue un desgaste emocional impresionante para las familias, y este asunto yo lo tomé porque tenía la defensa de otro coacusado, y que afortunadamente en pues sí tuvimos su libertad muy rápido, pero el otro que pues no tenía otra defensa, ni siquiera habían ofertado las pruebas que nosotros habíamos ofertado, hasta que posteriormente ya tomamos ese asunto y bueno, finalmente obtuvimos esta sentencia absolutoria, pero te quedas asombrado de todo lo que pierde, no solamente la persona, sino toda la familia. O sea, yo todavía con él hablaba 2 años después y me decía, es que tengo pesadillas. O sea, yo no puedo dormir, me siento muy mal, he tenido que ir a terapia, y era inocente. Y si tú me preguntas por las víctimas aseguraban así con un 100% de certeza que había sido él. Hasta que ya se demostró en los videos que era imposible que hubiese sido él, pues bueno, ya fue cuando cambiaron. Pero esto es el riesgo, ¿no? Que también se corre y que también las personas deben de tomar en consideración cuando acusan tan determinantemente a una persona. Sí, fíjate que eso que tú dices es muy, muy cierto allí.
Mi hermana, una de mis hermanas, tiene un trabajador y hoy lo hago público porque soy de repente muy cuidadosa con muchas cuestiones por su seguridad. Ella tiene a una persona que salió de reclusorio, pero algo similar como tú dices, lo acusaban de un robo que cometió en Azcapotzalco, lo detuvieron en el centro, fue a dar, finalmente las primeras asesorías que él trajo pues no le funcionaron y estuvo en reclusión 4 años y medio, imagínate. Y después obtuvimos una sentencia donde decía inocente. A él le destruyeron su vida. Evidentemente este chavo ya había estado en reclusión y ya había pagado su pena años atrás, ¿no? Y aparece ahí su antecedente, ¿no? Ya sabes. Y nosotros presentábamos jurisprudencia donde decía que pues eso es en el anterior sistema y decía que para este nuevo sistema era borrón y cuenta nueva. Bueno, estaba siendo criminalizado por el mismo sistema. Bueno, estas chicas aseveraban que él las había robado y él... Se conjuntaron una serie de circunstancias, salió 4 años, mi hermana pues y su esposo lo acogieron, le dieron trabajo, todo el rollo. He de contarles que hoy lleva una vida con una nueva pareja a 6 años de haber pasado la peor pesadilla de su vida, porque el chavo podrá haber sido lo que usted quiera, pero es un buen trabajador. Mire que ahora fue la fiesta de su hijo, mi hermana les ayudó a organizar la fiesta en un salón, con la familia, el núcleo, como tú dices, y él llegó un momento en donde decía, Lick, no me creo que me esté pasando esto, y yo, ¿por qué, hijo? Disfrútalo, es tu hijo, es tu fiesta, no, Lick, es que queda uno tan perturbado de haber estado ahí adentro. Y fíjate que con él se tiene un trabajo espiritual y psicológico, y es alguien de confianza que cuida los negocios y trabaja y tiene llaves y completamente, ¿no? Trae a mis sobrinos y todo el asunto. Pero hay quien me dice, oye, es que sí da miedo, sí impacta, por supuesto te puede impactar una persona, ¿no? Pero en tanto tú no tienes como esta cercanía y te permites generar, porque somos un puntito de nada, de lo que estamos haciendo en ayudar a este joven, ojalá fuéramos miles que lo hiciéramos. Pero el trauma, esta circunstancia, por eso yo te decía, ¿qué tan importante es? La Corte nos va a condenar, nos va a decir qué va a pasar con México y su prisión, amiga, porque ya casi vamos a salir del aire. Sí, yo creo que es un hecho que va a suceder eso, pues vamos a esperar. Sin embargo, pues realmente exhorto, ¿no?, a los jueces a que tomen en consideración, pues realmente los casos en concreto, que sí le dejen esa carga al Ministerio Público, ¿no?, que no le hagan como liviano el trabajo. A mí me han pasado incluso jueces que no piden medidas cautelares y el juez, oiga, no se le olvida algo, casi, no, o sea, eso es, acuérdense, ¿no?, órganos técnicos, dejárselo a ellos y finalmente pues atender a estos ya criterios pues convencionales, porque finalmente estamos obligados como Estado mexicano, ¿no?, que no debemos de pasar inadvertido eso, y pues que haya jueces valientes como el juez de Tabasco, ¿no?, que él sí, aunque sean de prisión preventiva oficiosa, pues no importaba, no la imponía, pero bueno, sobre todo con un análisis serio que se haga de cada caso en concreto. Sí, porque hay un criterio muy diverso. Querida amiga, tus redes, ¿dónde te encuentran? Anaid Valero en Facebook, ahí me pueden seguir. ¿Un teléfono o algo? Pues con gusto, el de la oficina, 55 79 05 69. Te manda saludos David Becerril, dice que excelente programa, saludos a la maestra Anaid y al equipo. Muchas gracias. Te manda saludos Coroné, Tania Coronado de Monterrey. Gracias Tania, saludos. Y aquí estamos, no vi si tenemos en la fanpage de consultoría, pero ahorita ponemos ahí a las personas que nos están siguiendo en la red. Fíjate que es un tema muy amplio, amiga, y ya casi nos vamos, pero sí necesitamos hacer conciencia, y ya no nada más porque la Corte Interamericana nos vaya a condenar, ¿no?, sino una conciencia colectiva como sociedad. Es correcto, amiga. Que ahora sí que todos enseñemos que no todo se arregla así, ¿no? No es ojo por ojo, diente por diente, no, al contrario. Y pues hay que tratar de solucionar los conflictos de otra manera. Completamente ahí tenemos que hacer, ya vamos a estar organizando contigo ahí unas conferencias, unos talleres para que la gente venga y aprenda de ti, porque es bien importante el empoderamiento ciudadano, pero también en la cultura preventiva. Si usted tiene un delito, si usted no sabe cómo solucionarlo, mándenle un mensaje a Ani, créame que los va a atender desde Ministerio Público, mándenos un mensaje y con gusto ahí los canalizamos. Queridos amigos, les agradezco el favor de su atención como siempre, que tengan ustedes un excelente lunes, si van a comer invítenos por favor. Gracias a Emanuel que vino, a su querida esposa que está aquí, gracias Anita.
Gracias, mi querida Cheli. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima. Cuídense mucho, gracias. Bye. Este programa finaliza por hoy. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros.